Hola, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse con nosotros en esta charla. Por si no nos conocen, soy Melissa de Conversations with God. Conversaciones con Dios es un podcast que empezó el año pasado dedicado a las mujeres. Y hoy tenemos el privilegio de charlar con el pastor Jesús Becerra, pastor de Ministerios Dios Altísimo en Guadalajara, Jalisco. Así es, muchas gracias por invitarme y es un privilegio estar aquí presente con su audiencia y esperamos que sea una charla de edificación para los que nos escuchan, los que nos ven y es importante pues que sea glorificado todo el Señor en nuestras vidas. Gracias, Amén. Melissa. Sí. Aunque mencioné al principio que el podcast que empezamos hace un año o es más bien dirigido a jóvenes, a mujeres en específicamente, muchas veces no conocen de Dios, entonces por medio de nuestras conversaciones genuinas y auténticas vienen de preguntas que uno le hace a Dios, queremos conectarnos con ellas para poder alcanzar su alma y traerlas a nuestro Padre. Pero hoy específicamente quiero hablar de un tema dirigido a los jóvenes que ya somos cristianos, que crecimos en el Evangelio, como se dice en la iglesia, porque estamos como en una crisis y creo que hablando entre otros jóvenes de iglesias, eh, estamos en el mismo sentir, tenemos los mismos problemas, las mismas frustraciones Sí, dentro de la iglesia y es que no nos gusta la iglesia y al hablar de este tema nunca es o sea, no es mi intención de juzgar o de criticar, condenar a nadie, a ninguna claro iglesia, a que ningún no. pastor, simplemente que es un tema que todos estamos, como entre jóvenes, hablamos, platicamos y a veces uno no sabe ni qué hacer porque uno dice, pues yo no sé ni a dónde ir, ni a quién preguntarle, ni qué hacer. Sí, es muy complicado a veces por la juventud, porque la juventud tiene ahora sí mucho potencial, y los jóvenes están ahorita a la vanguardia, a la orden del día, y la Ujú, realidad es que pues los jóvenes son muy activos, y esos jóvenes necesitan pues ahora sí que atención más que ujú. nada y estar al pendiente de ellos, es real eso. Pero sí hay jóvenes que realmente pues ocupan mucha dirección, guiados por el Espíritu Santo, guiados por los ministros, pastores, y a veces como ministros, como pastores, a veces descuidamos la juventud sabiendo que tienen un gran potencial, una gran reserva guardada dentro de ellos, y a veces pues pastores, ministros, pues a veces no ponemos mucho énfasis o no hacemos mucho hincapié en sus vidas, Ujú. pero sí hay juventud de esa forma, y yo creo que la mayoría del planeta, de la Tierra, pues son jóvenes que tienen grandes propósitos, Ujú. grandes metas, y es Sí, algo hermoso. sí. Lo entiendo, pero Es tanta nuestra frustración o vamos a ser como bien francos, como nuestra decepción en la iglesia, que uno prefiere salir, y no precisamente uno no es que prefiera salirse, como dicen, entre comillas, salirse al mundo y hacer cosas que no salirse de los caminos de Dios, pero más bien esa decepción y ese frustramiento que uno siente nos incita a salir fuera de las iglesias y hacer nuestro propio como proyecto, como yo quiero servir a Dios en esto y lo voy a hacer, y aunque no sea dentro de la iglesia. Y somos criticados porque piensan que uno es rebelde, como que uno no quiere servir en la iglesia porque uno es rebelde, porque uno no se quiere someter, porque uno no quiere seguir las reglas, seguir un orden. Entonces, por eso uno a veces se siente en ese dilema, como que, ok, me quedo en mi iglesia, sirvo, aunque no esté yo plenamente, no sienta que estoy sirviendo en el propósito de Dios, o, o soy valiente y voy a hacer lo que siento o no sé. sí, a veces mucho de los errores, los ministros, a veces cometemos, ahora sí que el error, llamándoles pues así, que a veces el ministro, pastor, líder, llámese, quiere forzar a los jóvenes. Cuando alguien se ve forzado a hacer algo, su corazón jamás estará ahí, abandonará, abandonará porque es como alguien que te forza, como que te Ujú, oprime,
para que tú hagas, o sea, no es Dios, Ujú. es el ser humano. Sé que hay llamados a los jóvenes que tienen llamado extraordinario, maravilloso, pero a veces esos dones, esos talentos que Dios les ha dado a ellos, a veces no son explotados o administrados dentro de una iglesia a raíz de ignorancia, a raíz de caprichos o llámese muchas cosas de descuido de los mismos ministros o iglesias. Por eso los jóvenes pienso que abandonan las iglesias. Hay ahora sí que desafortunadamente al abandonarlas, a veces el mundo los acapara y tristemente se apartan del Señor. Algunos, no todos en general, pero a veces ya no quieren asistir, ya no quieren. ¿Por qué? Porque están frustrados realmente, están frustrados, pero sí es bueno, este, ahora sí que, ver, descubrir esos talentos que el Señor les ha dado, Mm. la verdad. Sí, Sí. usted llegó al punto exacto que yo quería hablarle, porque yo en lo personal yo sí veo un problema, que es que en las iglesias no desarrollan esos dones y esos talentos que uno tiene, y a veces nos encierran como en una cajita el decir solo se sirve a Dios de esta manera. Si tú no haces esto, si tú no sirves de esta manera, no estás en los caminos de Dios, no estás sirviendo. Y para mí como joven eso fue frustrante, estar en una iglesia, crecer en una iglesia donde pues no encajaba, porque ni yo misma sabía cuáles eran esos dones, esos talentos que Dios me dio para poder servirle correctamente. Porque muchas veces yo me acuerdo bueno, esta es como mi propia perspectiva que yo me hice creciendo en la iglesia, de que tú sirves en un altar cantando, tocando un instrumento o predicando Sí. o así. Y yo siempre, creo que las personas que son bien cercanas a mí, siempre les cuento lo mismo, porque siempre es mi frustración de toda la vida, que yo le decía a Dios, pero es que Dios, tú no me diste ningún talento a mí, tú no, yo no canto, yo no toco ningún instrumento, yo no predico, ¿cómo se supone que yo te voy a servir? Y eso fue mi dilema de toda la vida, y me frustré tanto en la iglesia que hasta hace muy poquito que Dios me Sí. enseñó mi identidad y mi propósito. Amén. Pero ¿qué pasa con todos los demás jóvenes? Ese es un problema serio porque acabas de hablar sinceramente, no conocía. Primera Corintios capítulo 12 habla acerca de la ignorancia. El apóstol Pablo escribe al pueblo de Corintios y les dice, hermanos, no quiero que sean ignorantes o no quiero que ignoren acerca de los dones que Dios les ha dado. La palabra ignorar en la raíz etimológica o griega es la palabra agneo y significa ignorante. No familiarizarse con esos dones, no conocerlos y al no conocerlos no saben el propósito. Toda la humanidad y la humanidad ha sido creada por Dios con un propósito, con un llamado. Pero muchos a partir y no nomás aún los jóvenes, sino también personas ya mayores de edad, indistintamente mujeres, jóvenes, adultos, han ignorado acerca de los dones que Dios ha derramado. Entonces, cuando los ignoran, no se enseña, no se capacita, no se instruye, pues va a ser ahora sí una persona ignorante, vamos a llamarlo así, analfabeta o de analfabeto de conocer lo que Dios ha derramado por el Espíritu Santo cada uno. Entonces se queda ahí y no los desarrollan. Y yo creo que es importante que sean familiarizados, que no sean ignorantes o no seamos ignorantes en conocer acerca de sus dones. Por eso es que pues se frustra. Yo siempre les comento en la congregación de la iglesia, una persona que no desarrolla su don, su llamado, su potencial, es la persona más frustrada de la tierra. Va a sufrir bastante. ¿Por qué? Porque él o ella tiene un llamado hermoso y no desarrollarlo, o sea, se va a frustrar demasiado, o sea, triste, depresivo, o sea, va a tener muchos cambios terribles porque ignora lo que Dios ha puesto en esos corazones tan hermosos, tan lindos que Dios los ha creado. ¿Cómo una iglesia entonces puede construir una iglesia, un espacio o una estrategia para que los jóvenes sean desarrollados en esos talentos y dones? Y la importancia es el discipulado,
la capacitación. Mm. Porque si una iglesia o un ministerio no tiene discípulo, no tiene capacidad, no tiene instrucción, sé que cuando va uno al culto, pues uno recibe, ciertamente hay una palabra, porque es una prédica. Claro, también puede ser como una especie de una enseñanza, pero la realidad es que es un discipulado, una capacitación. Entonces, es importante discipular. La palabra discipular viene de la palabra disciplina, enseñar, capacitar, y eso les abre el conocimiento, saben cómo desarrollar el potencial que Dios ha derramado, porque les enseñas. Es como un niño, lo tienes que instruir, enseñar. El Proverbios 22:6 dice, instruye, capacita al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, nunca se apartará de él. Por eso es importante, como ministerios, como iglesias, por eso dice, id y predicar el evangelio, o sea, y hacer discípulos. Entonces, por eso es, muchos ministerios, pues si no hay nada de eso, pues la verdad, muchos jóvenes van a carecer de su llamado, de sus dones que Dios les ha dado, no lo van a poder desarrollar, porque pues, ¿cómo? Lo ignoran. Entonces, una persona que ignora y no sabe, pues, ahora sí, si hay un dicho por allá en la ciudad de México, dice, el que no sabe es como el que no ve. Ujú. Entonces, sí es importante el discipulado, capacitarlos, instruirlos. ¿Qué pasa cuando no hay eso dentro de una iglesia? Bueno, la iglesia no está equipada, no está preparada, no está... En serio, yo que los ministros, pastores, tenemos la obligación, ahora sí que la encomienda de discipular. Cuando Jesús mandó a los discípulos en Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él les habló, dice, y enseñándoles que guarden. O sea, pero si no hay eso en las iglesias, las congregaciones, es muy importante que el pastor se prepare, el ministro, porque si no, pues no va a haber jóvenes, no va a haber capacitación, va a ser un caos. Ciertamente los dones se desarrollan por medio del conocimiento, por la información, porque no debe de ser ignorante. Ujú. Entonces, si no hay eso, el ministro, el pastor, pues estamos cometiendo, me incluyo, o están cometiendo un error, o estamos cometiendo un error a no disipularlos, no enseñarlos. Tenemos que prepararnos, tenemos que enseñar la generación que viene, porque esa generación es bendita y poderosa en la tierra. Entonces, si no hay eso en la iglesia, pues está un fracaso serio. Tiene que prepararse el ministro, el pastor, tiene que prepararse. No es el juicio, no es la condenación, pero yo creo que aquí, me imagino, el pastor ha de tener una cobertura que es su pastor, y ese pastor de su cobertura le puede enseñar o puede instruir Mm. a ese pastor, porque a veces pues los pastores pues no lo sabemos todo, pero alguien nos puede enseñar, que es una autoridad que está, vamos a decirlo, no estamos hablando de una posición, sino algo de una autoridad que nos puede ayudar. Por ejemplo, nos ayudan en cuestiones de equipo de alabanza, de cantar, de apoyar, de servir. Eso es bonito y es hermoso porque pues todos trabajamos para el mismo patrón. Y la verdad, si no tiene ahora sí que ese pastor, buscar ayuda. Si no hay esa iglesia, buscar ayuda para, no es abandonar a veces las iglesias, pero si ya definitivamente pues dice, aquí no hay nada, se cierra y nos cerramos, pues bueno, pues la oveja tiene que buscar pastos verdes y tiene que madurar y tiene que crecer. Esa es la verdad. Muy Si, cierto. si está cerrado, nos cerramos. O sea, yo creo que no debemos de cerrarnos como pastores porque no lo sabemos nada, no somos perfectos, es decir, sin defecto. Entonces tenemos que madurar y tenemos que aprender de las personas, de los demás, porque nadie es más que nadie. Solamente tenemos responsabilidades distintas que algún día vamos a dar cuentas a Dios que Él nos los va a pedir. Ahora, hablando bueno, del mismo tema, pero otra cosa que también me da como mucha curiosidad preguntar es
las reglas dentro de una iglesia, de una institución. Y es muy chistoso porque siempre he escuchado de adultos que hablan de jóvenes de mi generación, que dicen que somos unos rebeldes, que no nos gusta someternos, que, o sea, todo por ahí. Y yo siempre digo, no es cierto, no es que seamos rebeldes, es que tienen una tiranía dentro de las iglesias. O sea, de por sí, hablando culturalmente, Sí, tenemos nuestra cultura, bueno, eso ya es otro como tema, pero hablando culturalmente tenemos como ese sistema de que hay una tiranía y es una diferencia entre honrar a nuestro, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, honrar a autoridades. nuestros padres, honrar a nuestra autoridad, pero se convierte en una tiranía de que tienes que hacer esto y si no haces esto, estás en pecado, en rebelión y todo lo que sea. A usted como pastor, ¿cómo, o sea, ¿qué opina usted de eso? Bueno, una de las cosas que son tan importantes es, volvemos, es que las personas que te quieren o nos quieren forzar a hacer algo, o sea, no dejan que el Espíritu de Dios obre. Es decir, yo los voy a cambiar. Yo voy a forzarlos. Yo voy a hacer que o sea, estoy ahora sí como ocupando el lugar del Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos ha mandado, sí, a libertad, no a Ujú. libertinaje, a Uf. libertad. El Evangelio se disfruta sin pecar. Una de las cosas que en la antigüedad, habían unos reyes en los cuales era dos de los hombres en los cuales pidieron consejo. Se quedó Jeroboam y Roboam. Esos dos, en el libro de Primera Reyes, capítulo 12, versículo 1 adelante, había uno de las preguntas y querían pues ahora sí que acomodar al pueblo o educar al pueblo, y este hombre fue y pidió consejo, pero pidió consejo primeramente a los ancianos. Los ancianos, dice la escritura en el libro del profeta Isaías y en Proverbios, que tienen sabiduría humana por el trayecto del conocimiento que han vivido. No es palabra de sabiduría ni sabiduría divina, pero han tenido experiencia. Y sin embargo, estos hombres ancianos, este, habían conocido del Señor y tenían una intimidad con Dios. Les dieron ese consejo, pero no lo aceptaron, no le pareció, porque los jóvenes, este, a las cuales fueron y les pidieron consejo, ellos no estaban consagrados y les dieron un consejo de un tormento terrible. Pero en este caso, como los jóvenes, me imagino que deben de tener una intimidad con Dios en casa, leyendo su palabra, y esos jóvenes son guiados por el Espíritu Santo. Y esos jóvenes no pueden hacerse esclavos de ningún padre, ninguna madre, ninguna autoridad, porque eso lo hacen con gozo para con Dios. Entonces, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Primera de Corintios capítulo 3 versículo, segunda de Corintios, perdón, capítulo 3 versículo 17. Entonces, es muy importante pues tener la libertad del Señor. Por eso dice, Pablo le escribe al pueblo de Galacia o a los Gálatas, estar firmes pues en la libertad con que Cristo los llamó o los hizo libres. O sea, no podemos aplicar ciertas reglas para forzar. Hay normas dentro de un ministerio de los cuales pues sí es una organización o es un orden en los cuales pues tiene que haber algo que no te frustre, alguien que no te dañe, vaya, Ujú. porque hablas de una tiranía y esa tiranía te forza, te daña, te lastima, te hiere, y eso pues yo creo que no es de Dios, ¿sí? Sino es del hombre. Y el hombre, el ser humano, al tratar de cambiar a otro, a otra persona, se convierte en un brujo, una bruja. ¿Por qué? Porque yo quiero cambiarlo, yo. Wow. Dios no, 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 Dios no. Yo. Es por eso mucha gente que dice, voy a que me lean las cartas, yo voy a que hagan esto, los amarres, las limpias y todo, para dominar o domar a tal cual persona. Por eso pagan. Ujú. Entonces los brujos hacen ese tipo. Entonces en Dios no, en Dios es una libertad hermosa, ¿sí? Y uno se somete por amor, no por obligación.
no por tiranía. ¿Por qué? Porque realmente el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Wow. Por ejemplo, usted cuando hay un joven que se acerca con usted y le dice, pastor, no estoy de acuerdo en esto, ¿cuál es su reacción de usted? Pues es que hay cuestiones o cuál sería el caso, porque pues hay cosas que me lo explique y me dé sustento bíblico. Porque, pues, por ejemplo, una cosa sencilla, a veces, pues en nuestro caso, es que yo no estoy de acuerdo de que me vista yo así. Le digo, pues, estás en un altar, es como cuando vas a la escuela. Son uniformes. Usted vaya a una escuela y dice, yo no estoy de acuerdo con el uniforme que están poniendo. Bueno, este es un uniforme que pusieron, pues ahora sí, las autoridades de la escuela. Pero si es algún sustento bíblico, este es- hay que poner mucha atención a los jóvenes, porque los jóvenes traen mucho potencial y y nos pueden ayudar, porque de hecho en el libro de Joel dice que Dios derramaría visiones, sueños a los jóvenes, y los jóvenes nos pueden ayudar bastante, traen un ímpetu, algo bonito, hermoso, ¿sí? Y esto nos ayudaría como ministros, ahora sí como actualizarnos y a bendecirnos, a ver cosas que pues nosotros ya no vemos o no ponemos mucha atención o un énfasis, pero sí la realidad es que los jóvenes es una gran bendición, la verdad. Beli, es una bendición de verdad, ¿eh? Pero es padre. Sí, ah, bueno, hablando, voy a ser la embajadora de todos los jóvenes, no se crean. No, Quizás muchos no estén de acuerdo con o no comparten mi experiencia, mi pensamiento, y sí, es totalmente válido. Pero creo que a veces no es tanto como que no queramos someternos a reglas, obedecer o eso, sino que muchas veces como que esas mismas reglas, se supone, en vez de edificarnos, nos oprimen, nos frustran. Y entonces por eso uno prefiere muchas veces salir y poder uno servir y darle nuestros talentos y dones a Dios sin tanto reglamento, sin tanto sí, de que es que lo tienes que hacer de esta manera y para hacerlo, para servir, tienes que también hacer esto. Y uno se queda así como que, bueno, pues como le platicaba anteriormente, antes yo le decía a Dios, ay Dios, ¿por qué tú no me dices ningún talento? ¿Por qué no canto? Ni toco un instrumento. Y ahora le digo, ay Diosito, muchas gracias. Porque tú sabías lo que estabas haciendo, porque sabías que yo no iba a poder hacer todo eso. sí. No, bueno, ahora sí que dones, talentos que Dios ha derramado en cada joven, bueno, en el ser humano, cuando uno se entrega a Jesús, el Espíritu Santo pues derrama dones a los hombres, los dones del Padre, dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. Entonces, hay diversidad de dones, de géneros. Y yo creo que es importante que en un ministerio, yo sé que a veces las iglesias, los ministerios, no están completos, pero es como un cuerpo en varios miembros. Pero sí es bueno como ministros, como pastores, abrirnos un poquito, ¿sí? El líder, bueno, llamándole coordinador, porque a veces llamar líder así como que si yo como tiranía, ¿no? Pero a veces un coordinador, pastor, ministro, de jóvenes, pues debe estar ahora sí como a la actitud, al nivel y empezar así. Mientras no pequen, está padre, está hermoso, porque se la pasan bien. Y disfrutan el evangelio, no se les hace como carga, no se les hace, al contrario, disfrutan, lo gozan, anhelan. El salmista decía, me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor Jehová iremos, me alegré. Lejos que a veces los jóvenes me dicen, vamos a hoy, lejos de que se alegre, se entristecen, se frustran, ay, otra vez, porque se les hace pesado y a veces no desarrollan, no hay, ahora sí que pues ahora sí es esa energía, ese ímpetu o sea, de recibir algo y no hay amistad. Entonces, eso también frustra a los jóvenes. Y Sí. la verdad, sí es bueno que existan líderes, coordinadores, como les quieran llamar,
para empujar, impulsar a los jóvenes con una pareja, un varón, ¿no? Una mujer, o sea, empezar a levantar. Y eso les ayuda bastante a los jóvenes, ¿sí? Es hermoso. Sí. So, usted es un pastor en Guadalajara, Jalisco. Usted tiene un ministerio, diría yo, bastante grande a comparado de muchas iglesias aquí. Y me llama mucho la atención porque yo a veces veo sus transmisiones, sus servicios y los servicios de los jóvenes y me impacta mucho porque son muchos jóvenes. O sea, creo que no, si juntamos todos los de aquí, no somos, no llenamos su iglesia ya. Entonces me da mucha curiosidad porque digo, ok, usted como pastor, ¿qué ha hecho, qué ha aprendido a lo largo de toda su trayectoria para poder retener a tanto joven? Principalmente sabemos que es el Espíritu Santo que puede frenar, detenerlos. No es el ser humano. Sabemos que es Dios. Pero una de las partes muy importantes es que volvemos, los jóvenes traen mucha, vamos llamándolo así, energía y potencial. Y lo que hemos hablado con el líder de los jóvenes y los líderes o los coordinadores, hemos hablado acerca de que se les predique la palabra de Dios, ¿sí? Es lo más importante, la administración y la oración de intercesión de los líderes, orar por ellos. Es muy importante orar por ellos. Muchas personas, es padre darles las señanzas, pues claro, es Biblia, es palabra del Señor, es muy importantísimo, eso innegable, pero también es bueno ministrarles a los jóvenes, orar por los jóvenes, porque los jóvenes a veces traen mucha carga, mucha frustración a veces por los padres que forzamos a nuestros hijos, y a veces en una oración, en una administración, mira, miras qué bonito, descargan, lloran, el Espíritu de Dios los toca y salen con el corazón sensible a perdonar. Y posteriormente lo que hacen ahí, hacen que dinámicas, juegos muy sanos, claros, juegos sanos y sin salir, y es algo que les agrada. Y posteriormente pues se van programando para salidas. Los jóvenes salen a ciertos lugares para que puedan ellos convivir con los jóvenes, sabiendo que no hay un yugo, no hay una tiranía, no hay algo que tienes que, no, no. Y es algo bonito y los jóvenes se van desarrollando poco a poco, pero hay unos que realmente pues no van a querer y otros que pues ahí van caminando y eso es lo que estamos ahorita haciendo y preparando a los jóvenes. Yo platico con los coordinadores, le digo, predíqueles, compártenles, pero no demasiado, porque también hay unos que les avientan unas enseñas unas prédicas muy largas, o sea, y los jóvenes se enfadan, va a decir, no, pues es que sí, no, no aguantan, no soportan mucho, entonces es lo que estamos ahorita, hasta ahorita estamos haciendo y ministrando, sacando a los jóvenes, conviviendo, haciendo dinámicas en las iglesias, juegos sanos ahí dentro. Un día hasta hemos contratado toros mecánicos, hemos metido sanos, pues, y es padre, porque no es malo, nomás que mucha gente, pues, pues sí se puede decir, ay, ¿cómo es posible un toro mecánico dentro de un lugar de la iglesia? Pues nosotros somos templo, habitación, morada, santuario, tienda, templo de Dios, es el cuerpo. Entonces, lugares donde se adora. Pero es algo muy sano y eso a los jóvenes les llama mucho, les digo, wow, o sea, Sí. no son tan religiosos, tan oprimientes y eso de verdad causa sensación, causa, dice, wow, esto, lejos de ir a tomar, dejo de ir a drogarme, lejos de ir a las calles, con los grupos malos, con las disque amistades, pues esto me ayuda y convivo, y la paso padre y convivo, y son jóvenes que están sanos y van sanando su corazón posteriormente, poco a poco ahí Wow. en la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Qué hermoso. Quiero abrir esta parte, ya que vamos a culminar nuestra charla, am, para abrirle un espacio a usted, si usted tiene algo en su corazón para compartirnos fuera ya de nuestras preguntas. Sí, bueno, una de las partes es que
para los jóvenes es muy importante que papá y mamá pues conozcan de Jesús, conozcan del Señor. Y papá y mamá son padres que pueden instruir, enseñar a los hijos. Porque a veces también los padres cometemos muchos errores de presionarlos, frustrarlos. Antes de que vayan a la iglesia ya salen frustrados, ya salen ahora sí que presionados, como decimos allá, más a fuerzas que de ganas. Entonces, ya no hay entusiasmo porque ya desde la casa ya salieron muy, muy molestos. Entonces, no, yo no quiero ir, yo no quiero salir. Entonces, cometemos a veces los padres los errores en los cuales los llegamos a lastimar. Por eso el libro de Pablo le escribe al pueblo de Éfeso en el capítulo 6, versículo 1 al 4 y Colosenses 3, 20 al 21, habla acerca que los papás no vayamos a provocar a ira a vuestros hijos. No debemos de exasperarlos, o sea, los frustramos con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, y pues la verdad ya ellos, lejos de buscar a Dios, pues ya salen, como cuando decía una persona, cuando sale de casa a buscar trabajo, ya sale derrotado, sabe que no va a encontrar nada. Pero la realidad es que si es un joven con unos padres que conocen de Jesús, conocen de Cristo, y esos padres, lejos de frustrar, te alientan. Órale, mi hijo, o sea, cometiste, órale. Pero a veces somos papás que, lejos de ayudar, o sea, los frustramos, la verdad. Wow, sí Entonces es sí, qué cierto. hermoso es pues, que sean esos padres, que seamos esos padres que alientemos a nuestros hijos, que los vamos adelante, sigan adelante, hijos. Aunque los errores cometamos como o los hayamos cometido, pues vamos adelante, seguir adelante. Amén. Muy, ¿Eh? muy cierto. A veces, perdón, a veces entendemos como hijos que necesitamos disciplina, necesitamos, pues sí, esa disciplina, pero muchas veces también necesitamos una palabra de amor, un abrazo, una palabra de aliento para seguir adelante. Eso qué Así hermoso. es. Sí, una cosa es la disciplina es hermosa cuando viene del Señor. Por eso dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 12, dice que cuando Dios ama, disciplina y lo toma a todo, o sea, azota a todo que es tomado como un hijo. ¿Pero por qué? Porque anda torcido mal, fuera del camino. Si ve en el libro de cuando habla a los padres, siempre le habla a los jóvenes y les dice que se sometan en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Porque mucha gente, también como maridos y cónyuges, hablan, dice el hombre, es que te tienes que someter. La Biblia dice, sí, pero le quitan al Señor. Entonces ahí es el error. Someteos en el Señor a vuestros maridos. Y también dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, si obedezcan a vuestros padres en lo que sea. No, imagínese un padre con mucho respeto, con problemas de alguna adicción, mandando a un hijo a que le consiga la droga o algún, algo que le haga daño. O sea, el hijo ahí, con mucho respeto, papá, no voy a obedecerte, porque no estás en el Señor. Entonces, ahí, pues ahora sí que Dios lo permite. Dice, no, mi hijo, no, ahí sí, no, no. Wow. Sí, Por eso hay que leer nuestras Biblias. sí, leer la Biblia. Sabemos que yo siempre les digo tres cosas. Número uno, leer la palabra de Dios, obvio, y obedecerla. Ujú. Número dos, orar. Y número tres, congregarse. Eso nos saca a flote adelante y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Wow. Amén. Quisiera seguir hablando y preguntar y preguntar y preguntar, pero bueno, será otra charla para otro momento. No sé Amén. si tiene algo más antes de que terminemos. Pues los que nos estén oyendo, los que nos estén viendo, de verdad,
Espero que lo que hayamos hablado no haya ofendido, lastimado a alguien, pero de verdad la intención es que conozcan de Jesús, conozcan que hay un Salvador, conozcan que hay un Dios que les ama y nos ama. Y de verdad, que Dios les bendiga, los guarde. Gracias, Melissa, por invitarme al programa y espero que pues no sea la última. Amén, gracias pastor. Como dijo el pastor Jesús, nunca es nuestra intención de hablar mal de nadie ni de criticar. Son cosas que uno como joven nos preguntamos, nos cuestionamos y una vez alguien me preguntó, ay, me gustaría saber cómo ustedes piensan, pero nunca nos dan esa oportunidad de hablar. Entonces este es el propósito, simplemente de poder expresarnos de una manera genuina. Y aprender más. Así que Amén. muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Se pueden conectar a nuestro podcast Conversations with God, traducido a Conversaciones con Dios, en Instagram y en YouTube, y al Ministerio de Dios Altísimo en Guadalajara, Jalisco, también están en Facebook. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dios. Amén.